Y precisamente, Ana Cristina, de esas iniciativas y uno de esos ganadores en su momento de uno de esos premios, el premio a mejores gobernantes en en la superación de pobreza 2016-2019, es el exalcalde de Tarso, un municipio en Antioquia, en su región, un municipio que tiene menos de 10.000 habitantes, pero nos pareció importante llamarlo, y él es Néstor Romero Villada, exalcalde de Tarso, precisamente quien fue ganador de ese reconocimiento, para que nos diga, bueno, ¿qué hace un mandatario para sacar a la gente de la pobreza? ¿Cuáles son esas cosas que se deben tener en cuenta? Exalcalde Romero, bienvenido a Mañanas Blue. Hola, un saludo para ustedes, para Camilo Zuluaga, Ana Cristina, la señorita Camila, todo el equipo de trabajo y los oyentes de Blue Radio, La Nueva Alternativa. Pues, alcalde, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones por ese premio de 2016-2019 por reducción de la pobreza. ¿Y cuáles fueron esos pilares que usted utilizó para lograr la reducción de la pobreza en su municipio? Entonces, para, digamos, postularnos nosotros, de los 164 proyectos que tuvo nuestro plan de desarrollo, postulamos 2. Uno, que se llamó Tarso, Mi Techo Solidario, y que tenía por propósito dignificar, digamos, las condiciones de calidad de vida de las personas en Tarso. Esto porque pues nosotros sabíamos que a nivel cualitativo las viviendas tenían bastantes necesidades. Y el segundo proyecto que postulamos fue la Casa de la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que tenía como propósito lograr la erradicación del hambre en Tarso. Señor exalcalde, pero ahí usted nos explica que tiene estos dos proyectos, pero para nosotros entender un poco mejor estos dos proyectos que usted comenta, ¿a qué sector productivo o qué sector de la población, a qué tipo de personas beneficia? Es decir, en este momento nos están oyendo muchos alcaldes. Ellos quieren saber por dónde empezar esas acciones para acabar con la pobreza, por qué partes productivas y por qué sector poblacional. Bueno, ahí hay varias recomendaciones, ¿cierto? La primera es que la pobreza tiene como unos nichos, se ubica como en unas ciertas poblaciones históricamente, y pues no es un asunto que diga yo, sino que documentos de planeación nacional así lo manifiestan. Por ejemplo, en general el sector rural, todos los habitantes del territorio que están en el campo tienen grandes inequidades con respecto a las áreas urbanas, en distintos aspectos. Por ejemplo, en el tema de agua potable, es claro que las cabeceras tienen agua potable, mientras que la ruralidad pues es más costoso, todas las plantas de potabilización, entonces ellos tienen deficiencias en ese sentido. Las vías terciarias o vías rurales, que son tan necesarias para sacar precisamente los productos alimenticios de las veredas, también tienen unas condiciones pues mucho más regulares que las vías secundarias o las primarias. Es muy importante, por ejemplo, que en cada municipio, porque esto hay que decirlo para todos los oyentes, digamos que las situaciones son particulares, pero uno tiene que saber exactamente como cuál es la vocación productiva del municipio. En el caso de Tarso, el primer renglón de la economía es la caficultura, el segundo es la citricultura. Entonces había que invertir recursos precisamente en fortalecer esos dos sectores, porque son los que generan la mayor cantidad de empleos. Esa era nuestra situación. Por ejemplo, solo la caficultura en un año produce alrededor más o menos de unos 500 empleos directos para el caso de Tarso y unos 1.000 indirectos. La citricultura, otro tanto. Entonces, cuando uno invierte en esos sectores, independiente, digamos, de que correspondan al sector privado, lo que está haciendo es cuidando la economía local, blindando como esa economía local. Entonces hay un nicho que es muy importante, que es el sector rural, que es muy importante también determinar como cuál es la vocación productiva de los municipios. Y hay otros, digamos, sectores poblacionales que históricamente también, lamentablemente, digamos, han estado cobijados por la pobreza en casi toda parte. Por ejemplo, los adultos mayores son una población que no alcanzó a pensionarse. En Tarso son unos 800 adultos mayores
escasamente el 4% de esa cantidad lograron pensionarse, entonces todo el resto están pendientes, digamos, de alguna ayuda estatal para su diario vivir. Entonces hay que poner también como el ojo en esa población. Los niños y las niñas, por ejemplo, nosotros logramos que en Tarso entrara a la Estrategia Nacional de Cero a Siempre en abril del segundo año del mandato, o sea, como en el 2017. Tarso hasta ese momento no había tenido, digamos, cobertura plena para la atención a los niños y las niñas entre 0 y 5 años de vida, y eso significaba pues que teníamos atrasos en asuntos nutricionales, de recreación para los niños, de atención clínica, de atención psicológica, digamos, como todo el equipo que debe cubrir como esta población. Entonces, hay como unas claves, ¿cierto? Claro que sí, y pues qué bueno escucharlo, exalcalde de Tarso en Antioquia, porque evidentemente estos son los ejemplos y por eso están esos premios a los mejores gobernantes en la superación de la pobreza. Así que oír estas historias como las suyas y saber que existen gobernantes así alrededor del país, pues es importante y nos ayuda a tener un poco más de esperanza. Exalcalde Romero, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchísimas gracias, y pues de todas maneras yo creo que ahorita está muy de moda la palabra solidaridad. Nosotros hicimos de esa palabra como toda una bandera en el gobierno y nos dedicamos a promocionar fuertemente, por ejemplo, la siembra en el campo, la huerta escolar, la huerta familiar, el agua potable para el campo, el mejoramiento de las vías, todo el acompañamiento a adultos mayores, a niños, y haciendo todos los esfuerzos para que se mantuviera pues como activa la economía local, y esa es como la clave. Gracias por la invitación al programa. Claro que sí, alcalde. Muchas gracias a usted por estar con nosotros.